Saludos a todos, bienvenidos en Geopolítica con Artem. En este video vamos a hablar del tema de las elecciones en Brasil, que arrancan en menos de 2 semanas. Bueno, van a ser elecciones muy polarizadas, elecciones muy claves, decisivas, donde básicamente se decide entre dos extremismos. Un extremismo moderado de izquierda chavista, que representa a Lula da Silva, y otro extremismo prácticamente de una izquierda, de una derecha, ultraderecha chavista, militarista, que representa a Jair Bolsonaro, que es incluso más peligrosa que el bando izquierdista que representa a Lula. Y en este video voy a explicar por qué. Y esto que yo vengo del liberalismo, incluso durante unos años me consideraba de derecha liberal. Después entendí que actualmente tomar una postura de derecha directamente es un sinsentido, porque la derecha está infiltrada directamente por los intereses geopolíticos afines a Rusia, Irán y a otras potencias hostiles, y que conviene tomar una postura más centrista basada en un liberalismo progresista de centro. O sea, se puede estirar a la centro izquierda, a la centro derecha, pero siempre dentro del aspecto centrista. Y bueno, esta elección que vamos a observar en Brasil justamente representa a dos extremos que siempre hay que evitar. Uno es una izquierda populista de corte chavista que viene de una trayectoria del Foro de Sao Paulo. Bueno, Lula fue justamente el creador, el fundador del Foro de Sao Paulo. Fue un sindicalista de izquierda dura, el líder del Partido Trabajador. O sea, un Partido Trabajador es similar en Argentina como por ejemplo el Partido Obrero, el Partido Trotskista. O sea, es un partido de izquierda dura, no es un partido socialdemócrata, que sin embargo después de su exitosa elección en el año 2002, Lula ya venía con una, digamos, una agenda más moderada, y una vez que asumió el poder, digamos, tuvo un gobierno aceptable, moderado, donde pasó de una izquierda chavista radicalizada a tener una gestión, en la que cumplió con el status quo económico. Básicamente preservó todas las reformas de mercado que heredó del Cardoso, que es un gran reformista pro mercado, pro liberal, que tuvo Brasil, a pesar de que venía de un partido socialdemócrata, que era una especie de Menem brasilero, que continuó las reformas del color de Melo, que arrancó a principios de los 90 y después fue Cardoso. Y Lula básicamente conservó todos esos logros y además tuvo un contexto internacional muy benigno, beneficioso, con altos precios de las materias primas, con mercados internacionales que estaban en crecimiento, en expansión. Las inversiones también extranjeras llovían, aún en países que no garantizaban mucha seguridad jurídica. Además, las élites empresariales e industriales brasileiras, que suponen una gran élite poderosa en Brasil, pactaron con Lula simplemente para que no se haga loco, para que cumpla con el status quo existente, que no rompa la economía, que no haga lo mismo que Chávez, que no haga lo mismo que Ortega en Nicaragua, que ni siquiera haga lo mismo que hicieron los Kirchner en Argentina, que realmente intervinieron y afectaron muchísimo la economía. Por tanto, Lula tuvo una buena gestión y dejó el poder a Dilma Rousseff, que continuó su línea hasta que no estalló la crisis económica con una gran depresión en 2014, y más agravada con el escándalo de Lava Jato, que era donde se desmascaró una inmensa red de corrupción entre políticos brasileños que prácticamente destruyeron todo el sistema político brasileño, llegando a destituir a la propia Dilma Rousseff 2 años antes de que termine el mandato, y causando que el propio Lula tenga una causa penal por corrupción que lo llevó a la cárcel por casi 2 años, hasta que no salió y hasta que no se resolvió que esta causa estaba exagerada. Bueno, Lula ya sabemos más o menos lo que es, porque gobernó, conocemos su trayectoria política, sabemos por dónde arrancó y lo que realmente representa. A pesar de que después de que salió de la cárcel quedó enojado, quedó resentido, está algo radicalizado, y también es una cierta amenaza, es un cierto peligro. Pero lo de Bolsonaro es mucho peor que Lula. Y aunque mucha gente de derecha, que por ejemplo milita en el veleísmo, que lea el panfleto de derecha diario, que se fanatiza con Bolsonaro, que piensa que es lo más de derecha, que representa un liberalismo económico, bueno, se equivoca gravemente. Bolsonaro de liberal no tiene nada, a excepción de su ministro de Economía, que es Guedes, que sí es un Chicago Boy, o sea, es un monetarista de la escuela de Chicago, que es la escuela de economía liberal más seria de todas, que es prácticamente continuadora de la escuela del liberalismo clásico, pero que se adapta a la realidad monetarista de los bancos centrales.
Y realmente es lo único que salvó a Bolsonaro de un colapso económico, porque Guedes sí intentó hacer algunas reformas. Bueno, en realidad era muy ambicioso y quería hacer grandes reformas económicas, pero los militares chavistas de Bolsonaro, y literalmente digo, son militares chavistas, todos esos militares que puso Bolsonaro en cargos claves en los ministerios, son de trayectoria nacionalista chavista que venía de izquierda, que ahora se disfrazan de derecha. No le permitieron hacer un montón de reformas, no le permitieron privatizar empresas, no le permitieron hacer grandes reformas, no le permitieron hacer apertura comercial porque son proteccionistas y quieren que Brasil proteja su mercado interno y con su industria. Entonces básicamente Guedes solo pudo hacer algunas reformas moderadas que no cambiaron, no permitieron que Brasil deje de ser un país económicamente inviable y que realmente empiece a despegar como un país capitalista, liberal, abierto al mundo. O sea, eso nunca pasó. Pero para entender esas cuestiones, ¿por qué Brasil tiene una economía tan estancada? ¿Por qué los 4 años de Bolsonaro eran un fiasco, era un fracaso? ¿Por qué no las reformas de Guedes, a pesar de que realmente era un liberal monetarista muy ambicioso, muy profesional, por qué no se logró el despegue de la economía de Brasil? Porque es el país que menos crece en América Latina. E incluso Argentina ahora, que una vez que nos salimos después de 3 años de recesión, con una gran depresión que tuvimos con el COVID en 2020, a partir de 2021 la economía de Argentina está creciendo a tasas mucho más altas que Brasil. Ahora vamos a crecer 3-4% anual. Y el año que viene, si todo sale bien, por ahí seguimos creciendo a una buena tasa. Y más si gana la reta y habrá seguridad jurídica y habrá optimismo, inversiones. Pues Argentina está al borde de un despegue económico muy fuerte que en Brasil no está ni de cerca de la previsión. Brasil está en un estancamiento gravísimo, hace una década que no crece nada. Nunca se recuperó de la gran depresión que tuvo entre 2014 y 2016, cuando perdió 7% del PBI en 3 años, casi 8% del PBI perdió incluso. Pues bueno, eso lo quiero explicar citando un poquito la historia política y económica de Brasil para que entender cómo Brasil llegó a hacer ese fiasco que representa hoy. Porque en realidad, por más que digan que es un gigante dormido, que es parte del BRICS, que es una potencia, no es una potencia estancada en decadencia, que comparte su triste destino con un país como Rusia, que directamente se está desmoronando a causa de las sanciones, a causa de una fracasada guerra que perdió contra Ucrania y todos los desastres que hizo Putin, y con una China que también tiene una crisis financiera y inmobiliaria, que también está al borde de un colapso económico. Bueno, Brasil, con sus diferencias, pero también está en ese club de fracasados del BRICS, con una economía completamente decadente. Sí, no está en colapso, no está en recesión, pero no crece. Crecer a 1% anual para un país que es considerado emergente, o sea, un país que debería crecer rápido, debería crecer mínimo a 3-4% anual y crece 1%, es porque este país fracasó. Y bueno, quiero explicar a continuación cómo fue la historia de Brasil, por qué digamos que nunca logró despegar, por qué nunca logró convertirse en una gran potencia capitalista occidental de primer mundo, con una gran economía, no con una economía de ingresos medios tirados a medio bajos, porque Brasil al no crecer va a dejar de ser un país de ingresos medios y pasará a ser un país de ingresos medio bajos, porque está en esta misma tendencia, lo cual es más triste. Bueno, empecemos con un pequeño repaso histórico. Brasil es el único país de habla portuguesa en Sudamérica, incluso en América Latina. Tiene una historia muy distinta a cualquier otro país de la región, porque bueno, además de haber sido colonizado por los portugueses, digamos que no tuvo un proceso de independencia idéntico al nuestro. Cuando, por ejemplo, Francia de Napoleón invadió a España y a Portugal, la corona portuguesa se refugió en Brasil y continuó simplemente con su mando monárquico desde Brasil. Y cuando Francia perdió, fue derrotada y la monarquía volvió, uno de los primos de la monarquía se quedó en Brasil y autoproclamó una independencia en 1822. Bueno, la monarquía portuguesa no lo aceptó, envió tropas a Brasil para tratar de recuperar su colonia. Obviamente hubo una guerra por la independencia. Brasil ya era un país bastante fuerte, bastante próspero, y en menos de 2 años reventó a los portugueses y de ese modo Brasil ganó su independencia y se convirtió en un país independiente. Pero a diferencia de todos los demás países de América Latina, que una vez que se independizaron de la decadente España,
optaron por un modelo republicano, o sea, por una república amazónica con democracia, con constitución. Obviamente algunos países demoraron décadas en redactar su primera constitución, como por ejemplo Argentina. Recién tuvimos un orden constitucional después de 30 años de nuestra independencia, en 1853. Bueno, Brasil directamente se convirtió en un imperio, o sea, no tuvo un proceso republicano democrático, sino tuvo un imperio, fue gobernado por emperador. El más destacado fue el Pedro II, que gobernó más de 50 años. Aunque sí, después empezó a aflojar y a hacer algunas reformas, incluyendo, digamos, incluso organización democrática. Por ejemplo, hubo votaciones, elecciones democráticas dentro de los diferentes estados. Aunque obviamente que era una democracia compatible con la monarquía. Hay que reconocer que bueno, durante esos 50 años de gobierno de Pedro II hubo una cierta estabilidad, una estabilidad política, una estabilidad económica, hubo cierto crecimiento económico. Incluso a partir de 1850 Brasil empieza a convertirse en un receptor de inmigrantes europeos. Lo realmente visionario del gobierno imperial de Brasil a mediados del siglo XIX fue que se dieron cuenta que Brasil era una economía completamente inviable basada en trabajo esclavo de esclavos africanos, que suponían casi 30-40% de población de Brasil, y que además a largo plazo era un peligro demográfico, porque han estudiado bien el caso de la rebelión de esclavos en Haití, que empezó a partir de 1790 y culminó en 1804, cuando los esclavos rebeldes de origen africano prácticamente exterminaron a toda la población blanca de Haití, que eran terratenientes y que manejaban a los esclavos. Eran entre 10 y 20 mil personas de origen francés. Entonces se dieron cuenta que para evitar que suceda algo similar en Brasil, entonces simplemente empezaron de a poco a desmantelar el sistema esclavista, que recién fue desmantelado del todo en 1888, o sea, demoró muchísimo, pero a la vez empezaron a traer a inmigrantes europeos, empezando por países como Italia, por Alemania, por países de Europa del Este, por la propia Portugal. Y de ese modo, por ejemplo, Brasil pasó de ser un país de abrumadora mayoría afro-brasileira o mulata a tener una importante población de origen, descendencia europea. Digamos, eso fue una sabia decisión. Sobre todo empezaron a llegar muchísimos inmigrantes al sur, a estados como Santa Catarina, a estado Paraná, a estados de Río Grande do Sul, y sobre todo al estado de São Paulo, que bueno, es el estado más desarrollado y más poblado de Brasil. Y por ejemplo, yo que soy ucraniano, por ejemplo, los ucranianos empezaron a llegar a Brasil a fines del siglo XIX, principios del XX, y se establecieron en el estado de Paraná. Por ejemplo, el estado de Paraná tiene una de las mayores concentraciones de los descendientes de ucranianos en el mundo, fuera de Ucrania, que se compara solo, por ejemplo, con el estado de Alberta en Canadá, que también tiene una impresionante cantidad de ucranianos, descendientes de ucranianos. Y en Argentina también los tenemos en Misiones, que es una región compartida entre Paraná, Misiones y el este de Paraguay, donde también hay unas grandes colonias ucranianas. Y solo para dar un ejemplo. De ese modo, Brasil empezó digamos, a traer un capital humano europeo que lamentablemente, a diferencia de Argentina, donde todos los inmigrantes iban a un país ya de aspecto masónico atlantista, con una constitución liberal que daba una seguridad jurídica y que había un sistema de desarrollo muy bien aceitado en colaboración con el Reino Unido, que permitió un rapidísimo despegue económico, prácticamente que convirtió a Argentina en un país de primer mundo ya para 1890. O sea, en cuestión de 30 años, Argentina pasó de ser un país feudal a ser un país desarrollado prácticamente casi de primer mundo, gracias a esa transformación constitucional, institucional, republicana y liberal, apuntada hacia el libre intercambio, hacia el libre cambio con países capitalistas más desarrollados de Europa y de Estados Unidos. Bueno, en Brasil eso no sucedió. Brasil sí intentó como que comerciar con países desarrollados, pero Brasil no tuvo este ordenamiento jurídico que sí tuvo Argentina, siendo una república amazónica capitalista liberal. Brasil, siendo un imperio monárquico muy subdesarrollado, a pesar de que ya empezaba a atraer a inmigrantes europeos porque simplemente les regalaba tierra, era la única forma de atraerlos. En el sur de Brasil, sobre todo en las regiones serranas, donde el clima era más fresco y donde la población europea se adaptaba, porque en otras regiones de Brasil donde el clima es tropical, un europeo no se adapta por las enfermedades, por el calor insoportable.
por eso están ahí entre las altiplanos de San Paulo, Paraná, Santa Catarina, son todas regiones más de origen europeo, justamente gracias a esas condiciones climáticas benignas para la población europea. Pero el sistema político, el sistema institucional de Brasil fue desastroso, no era apto para, digamos, para generar un gran despegue económico. Aunque sí permitió generar centros de desarrollo locales. Por ejemplo, en el estado de São Paulo se convirtió en un gran centro de producción de café, que realmente generó un gran boom, un boom agrícola en esa región. El estado de Paraná también prosperó. Río de Janeiro, como capital de Brasil, también tuvo su foco de desarrollo, pero eran islas de desarrollo en medio de un país muy pobre. Lo mismo con Manaus, una ciudad que surgió en medio de Amazonia gracias al boom de caucho y a las grandes inversiones extranjeras, a la gran cantidad de inmigrantes europeos que llegaron para explotar el caucho, porque era un boom, porque era muy cotizado. Pero una vez que el boom se terminó, el Manaus quedó como una ciudad fantasma. Entonces ese era el problema de Brasil. E incluso cuando termina la monarquía, en 1889, y empieza la vieja república, un proceso institucional muy diferente, cuando sí se redacta una constitución en 1891, cuando se forma una república con elecciones democráticas que dura casi 40 años. Que dura hasta la Gran Depresión de 1930, cuando justamente se produce el gran crash del Wall Street en 1929, caen todos los activos y entre ellos también caen los activos de los precios del café, de bananas, de todos los productos agrícolas que exportaba Brasil, y eso genera una gran crisis económica que lleva a que los ala militar fascista, liderada por Getúlio Vargas, lleva a cabo un golpe de estado y toma el poder. O sea, sucedió lo mismo que sucedió en Argentina cuando el fascista Uriburu, que era de ideología nacional católica jesuita, derrocó un gobierno democrático de Irigoyen, y con eso empieza el proceso de decadencia, de inestabilidad, de golpes de estado, de fascismos. En Argentina tuvimos unos gobiernos prácticamente interrumpibles de origen masónico, que gobernaban a nuestro país en total estabilidad, con las reglas de juego muy claras y democráticas. Bueno, en Brasil apenas tuvieron 40 años de un desarrollo republicano interrumpido con democracia. Era muy imperfecto, no era como en Argentina, pero en esa época sí se acentuó cierto desarrollo en base a cierta economía de libre cambio. O sea, era un intento de construir una economía de libre mercado en un país que seguía siendo atrasado, que no tuvo el mismo despegue que tuvo Argentina, pero sí tuvo un progreso relativo, al menos logró desarrollar ciertos centros de desarrollo que atraían al capital humano, digamos, europeo, en primer lugar, que fue, por ejemplo, el estado de São Paulo y sobre todo la ciudad de São Paulo. La ciudad de São Paulo empezó a despegar ya a principios del siglo XX, obviamente Río de Janeiro como capital de Brasil, Belo Horizonte también como una gran próspera ciudad industrial y minera en la parte del sureste de Brasil, y también obviamente las ciudades del sur de Brasil, como Porto Alegre, Florianópolis y Manaus, por supuesto, aunque después decayó muy rápido cuando se terminó el boom del caucho. Pero en líneas generales, Brasil estaba tan primitivo que ni siquiera tenía carreteras, no tenía carreteras viales que unían a los principales centros urbanos. Fuera del ferrocarril era imposible, por ejemplo, viajar desde São Paulo a Río de Janeiro, y eso que eran ciudades principales. Bueno, y cuando sucede este golpe de estado fascista nacional católico, y llega al poder el dictador Getúlio Vargas, un populista fascista, ni siquiera era de derecha, era un populista fascista, que toma el poder, que retiene todo el gobierno en sus manos, que dura 2 años, pero obviamente empieza con censura, empieza a censurar, empieza a reprimir. Era un dictador bastante represivo, no era un asesino en masas, pero sí era un dictador represivo que realmente causó el cáncer estatista que hoy supone Brasil, porque todos los males que hoy arrastra el Brasil empiezan en 1930 con Vargas. Y de ahí, en la misma década de 1930, aparece un movimiento muy macabro que se llama el movimiento integrista. Es el movimiento fascista brasileño que nace en la misma línea con el mussolinismo de Italia y se propaga en Brasil. Obviamente viene de la misma línea nacional católica jesuita, que prácticamente busca acabar con el sistema capitalista liberal, que busca corporativizar todo el sistema económico, controlar todo, reprimir todo, controlar los medios, adoctrinar la población.
Y justamente de este mismo movimiento integrista fascista brasileño sale toda la cúpula de políticos y militares que después van a gobernar a Brasil durante décadas. Incluso en la década de los 60, los militares que llevaron a cabo el famoso golpe del 1964 venían de ese mismo movimiento fascista del integrismo. O sea, por eso es el peso y la influencia de este fascismo brasileño que después tuvo en la política brasileña es inmenso. Y hay que entender de dónde nace este cáncer que realmente anuló a Brasil como un potencial país que pudo haber prosperado y ser un país realmente capitalista del primer mundo, y ahora es un país fracasado, a pesar de sus importantes logros que tuvo a lo largo del siglo XX, de los cuales voy a explicar a continuación. Bueno, en 1937 se da otro golpe de Estado a causa de una falsa conspiración comunista, de un intento de golpe comunista. Entonces, otra vez los fascistas toman el poder y otra vez Vargas, Gauthier Vargas, empieza a gobernar y lanza el nuevo proyecto del Estado Novo, o sea, inspirado en el mismo régimen fascista de Salazar en Portugal, pero con ciertas diferencias a la brasileña. Y intenta hacer unas reformas fascistas de la organización del Estado, porque Brasil era un país muy primitivo todavía, no tenía ni siquiera una organización hasta para ser un país fascista. Hizo ciertas reformas administrativas, tratando de mejorar eficiencia y centralización, o sea, el control de todos por parte del Estado. Y continuó así hasta que no empieza la Segunda Guerra Mundial. Obviamente Vargas, siendo fascista, simpatizaba mucho con Mussolini, simpatizaba con Hitler, simpatizaba con Franco y con Salazar, pero ¿qué sucedió? Brasil tenía cierto vínculo con Estados Unidos y cuando Japón ataca a Pearl Harbor, digamos, muchos políticos brasileños insistieron en que Brasil condene ese ataque de japonés al Pearl Harbor, y a Vargas no le quedó otra que condenarlo. Lo condenó y se alejó, digamos, de los patentes del eje. Y los alemanes lo tomaron tan mal que ya pocos meses después, en 1942, empezaron a atacar la flota mercante brasilera hundiendo barcos brasileños. Y por supuesto, bueno, eso causó un casus belli, que donde a Brasil no, y más con la enorme presión de Estados Unidos, no le quedó otra, aún yendo en contra de su propia determinación ideológica, porque Vargas simpatizaba con el eje, con los nazis. Bueno, no le quedó otra que declararle la guerra al eje. Y hizo un pacto con Roosevelt, un pacto militar. Brasil prestó, por ejemplo, un aeródromo en el estado de Natal, desde el cual los norteamericanos partían hacia Europa. Y a cambio, los norteamericanos construyeron la primera siderúrgica en el estado de Río de Janeiro. O sea, eso dio el inicio de la acelerada industrialización que tuvo Brasil, porque hasta esta fecha Brasil era literalmente un país bananero que exportaba café, naranjas, bananas, o sea, caucho. No tenía industria prácticamente, a diferencia de Argentina, que ya éramos un país de primer mundo con un importante tejido industrial. Aunque por más que los peronistas digan que antes del Perón no hubo industria, sí hubo y muchísimo. Pues la paradoja está en que un gobierno fascista alineado con el eje, con la potencia del eje, fue forzado a declararle la guerra al eje, e incluso en 1944 le mandó una fuerza expedicional brasileña, integrada más o menos por 25.000 soldados brasileños, a luchar en la Italia para liberar a Italia de los invasores nazis y fascistas italianos. Y bueno, ahí se destacaron, hay que reconocer que entraron en la historia, participaron en la Segunda Guerra Mundial, algo que no hizo Argentina, algo que Raúl Castillo, el último presidente democrático argentino, tuvo que haber hecho, también declarando la guerra al eje, enviando a los soldados del poderoso ejército argentino, porque Argentina tenía un ejército poderosísimo, muy bien entrenado. Si Argentina hubiera participado con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no tengo dudas que hubiéramos llegado hasta todas las urbes alemanas y hubiéramos dividido a Alemania en una sección argentina de control, y que Argentina estaría junto con los vencedores, con la Unión Soviética, con Estados Unidos, con Francia y Reino Unido, dividiendo a Alemania en 5 partes. Pero bueno, Argentina cometió el peor error del mundo de no haber declarado la guerra a tiempo, porque después los fascistas del GO derrocaron a Castillo y ya fue tarde. Entonces Argentina tuvo un golpe de Estado pro-nazi, pro-fascista, y ya era imposible entrar en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Brasil tuvo otra suerte, envió su tropa expedicional. No era gran cosa, Brasil no tuvo un ejército fuerte, era un país muy pobre, atrasado, hasta las armas se le prestaron a los norteamericanos para pelear en esta guerra, pero entró en la historia como combatientes en el bando aliado, que combatieron a los nazis. A pesar de todo, a pesar de que tenía un presidente, un dictador fascista que gobernaba,
Y bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Vargas se termina en el mismo año, en 1945, porque un fascista no podía gobernar en nuevos tiempos que venían. Y bueno, Vargas tuvo que renunciar y hubo un gobierno democrático hasta 1950, cuando se dan otras elecciones, y ahí Vargas participa en esas elecciones y gana por primera vez después de casi 15 años de gobiernos casi interrumpidos de orden fascista dictatorial. Gaudilio Vargas logra ganar estas elecciones democráticas y asume en 1951. Duró apenas 3 años, pero hizo muchos estragos, aprobó un montón de leyes totalitarias, intervencionistas, fascistas, represivas, leyes que vigilaban, por ejemplo, al que produce, por ejemplo, vigilaban a los medios, a los opositores. Era un gobierno muy nefasto. Y literalmente Vargas es considerado como Perón brasilero. La comparación entre Vargas y Perón es directa. Es más, se sabe que aunque Perón y Vargas no se reunieron nunca en persona, entre ellos se querían mucho, tenían la misma visión política, geopolítica fascista. Aunque Vargas sí tuvo cierta relación con Estados Unidos por el tema de la Segunda Guerra Mundial y había un acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos, digamos, pero su lineamiento, su forma de ser, su visión ideológica era completamente fascista, similar a Perón, similar a Salazar, similar a Mussolini. Y en esos 3 años de gobierno democrático, Vargas se comportó como dictador fascista por las leyes que aprobó, y hay una buena lista para entender el desastre que generó. Y a Brasil les llevó después hasta 50, 60 años revertir algunas de esas leyes y otras aún siguen, por tanto el desastre sigue. Este desastre empezó con Vargas y continúa aún porque las reformas no se hicieron del todo para realmente resolverlo. Y bueno, Vargas, por un lío que hubo en 1954, llegó a suicidarse y bueno, es lo mejor que hizo por todo el daño que causó a Brasil. Y después, bueno, hubo varios gobiernos, hubo un gobierno de Kubitschek, que realmente era una especie de Frondizi brasilero, un gran desarrollista, todo un estadista. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho el modelo desarrollista, pero hay que reconocer cuando está muy bien planificado y aplicado, puede dar resultados iniciales muy positivos, generando un desarrollo muy acelerado. Bueno, con Kubitschek en esos 5 años, Brasil logró un crecimiento promedio de 8% anual, logró un proceso de industrialización muy importante en todas las áreas de industria pesada, lanzó un plan de infraestructura, por ejemplo, hasta Kubitschek, por ejemplo, hasta 1956, Brasil todavía casi no tenía carreteras que unían a sus principales centros urbanos. O sea, imagínense, era un país tan atrasado que no tenía, por ejemplo, todavía no existía carretera para ir de San Pablo a Belo Horizonte, que eran la segunda y tercera ciudad más importante del país. Bueno, en esos 5 años empezaron a construirse grandes carreteras, se unieron ciudades, se construyó la industria automotriz. Brasil empezó a convertirse en un país industrial, todavía pobre, pero con una industria importante y en crecimiento. Se construyeron grandes hidroeléctricas, se atrajo, por ejemplo, hasta siderúrgicas y refinerías de petróleo. Se creó el Petrobras, se empezó a avanzar en la explotación de petróleo y además se construyó la famosa capital de Brasil, Brasilia, o sea, completamente artificial. Fue muy costosa y está en duda, digamos, si realmente era necesario construirla, pero bueno, esa obra se hizo y es realmente monumental. Bueno, era el único gobierno en ese periodo que era decente, que realmente logró un progreso muy importante para Brasil y que era relativamente rescatable. No en la geopolítica. En la geopolítica, Kubitschek era igual de inviable como todos los demás gobiernos brasileños que gobernaban en esa época. Por ejemplo, no quería apoyar a Estados Unidos en su política de la Guerra Fría para ir combatiendo por ejemplo, a las potencias del bloque del Este, a la URSS y a sus aliados, a sus satélites. Mantuvo una línea de países no alineados, o sea, países neutrales que querían llevarse bien y con el Occidente y con el Oriente comunista. Y bueno, eso no es una buena opción porque de ese modo las potencias occidentales no confían en vos. Y por más que seas un país gigante, por más que logres un crecimiento económico bastante elevado, igual como que te desconfían para invertir. Y bueno, Estados Unidos por algo desconfió en Kubitschek y no quiso invertir fuertemente en la economía brasileña, porque cuando termina el gobierno de Kubitschek y asume Goulart, otro presidente, muy polémico, muy nefasto, este prácticamente dio un giro del desarrollismo hacia una especie de medio comunismo,
Y al ver que, por ejemplo, subió la inflación, empezó un proceso de estancamiento económico y hubo mucha gente descontenta, prácticamente intentó hacer estatizaciones de empresas y se lanzó un discurso populista de casi de ultraizquierda, una especie de chavismo. El peor error geopolítico del nuevo gobierno de Goulart fue cometido en el año 1962, durante la crisis de misiles en torno de Cuba, cuando el gobierno de Kennedy llamó a Brasil y le pidió que apoye la postura de Estados Unidos para liberar a Cuba contra el régimen castrista y de sus aliados soviéticos. Mientras Goulart le contestó que no va a intervenir en los asuntos de Cuba y que apoya la autodeterminación del pueblo de Cuba para decidir sobre su futuro. O sea, ¿qué autodeterminación? Que el pueblo cubano quedó secuestrado por un régimen totalitario castrista apoyado por los soviéticos. O sea, esa postura macabra y realmente irresponsable que mantuvo el gobierno brasilero durante décadas, durante buena parte de la Guerra Fría, realmente es la que le costó la reputación de un país de tercer mundo. Porque si no estás con el primer mundo, que estaba en Guerra Fría contra el bloque comunista, ¿por qué sos cómplice? Y a partir de ese momento, el gobierno de Kennedy declaró que el gobierno de Goulart era amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y empezaron con un plan para sacarlo del poder. Encima Goulart se volvió, como dije, comunista, populista, casi chavista, como se dice en nuestros tiempos. Intentó nacionalizar todas las empresas extranjeras en la industria pesada. Empezó a generar muchísimos problemas, mucha población brasileña estaba descontenta, hubo manifestaciones en contra. Entonces, bueno, se preparó un plan para un golpe militar que se llevó a cabo en marzo de 1964 para deponerlo y poner un nuevo régimen cívico-militar. Y estos militares que tomaron el poder en 1964 a través del golpe militar justamente venían del fascismo integrista de los años 30 y no eran liberales ni querían el libre mercado ni tampoco eran aliados leales de Estados Unidos. Simplemente derrocaron a un régimen inviable de corte casi comunista que era una amenaza tanto para Brasil como para Estados Unidos y ahí llegaron a un convenio, digamos. Aunque hay que reconocer que la situación económica mejoró igual a partir del golpe. Brasil estaba al borde de una hiperinflación en 1964, entonces el nuevo gobierno militar hizo un ajuste importante que duró 3 años hasta 1967, cuando la economía creció apenas, pero logró bajar el gasto público, la inflación. Y para 1968 ya estaban sentadas bases para iniciar un nuevo plan de expansión, de desarrollo. Y ahí obviamente era continuación del modelo desarrollista. Pero hay que reconocer que entre 1968 y 1973-74 Brasil tuvo lo que es el llamado milagro brasileño, cuando la economía creció prácticamente a 10% anual por 5 años entre 1968 y 1973. Es más, en 1973 llegó a crecer 14% anual, o sea, era una tasa china, o sea, eran las mismas tasas que creció China en los últimos 30 años, para tener una idea. Y eso, por supuesto, sacó a Brasil de un atraso de un país propio de tercer mundo. Era un país de ingresos todavía medio bajos. Y en apenas 5 o 6 años, con ese crecimiento, se consolidó como un país de ingresos medios. Empezó a tener una industrialización de una escala mucho más avanzada. Se despegó la industria pesada, la industria automotriz, se crearon un montón de fábricas de todo tipo. Todavía obviamente con un modelo industrial proteccionista e ineficiente. Entonces las industrias que se creaban eran industrias incompetitivas que eran incapaces de competir en el mercado exterior. O sea, simplemente Brasil vivía con un modelo proteccionista de crear industria para que operaba para el mercado interno. Y este mercado no era siquiera tan numeroso en los años 70 porque apenas eran 100 millones de brasileños. Ni siquiera eran 200 como ahora, que se duplicó la población. Aún así, claro, se alcanzó un crecimiento económico muy importante en Brasil en esa época, pero era un crecimiento muy desigual, era un crecimiento donde surgió una pequeña clase media urbana en Sao Paulo, sobre todo en Río de Janeiro, Porto Alegre, en Curitiba, en esas ciudades, en Belo Horizonte. Pero había a la vez masas enormes, por ejemplo, de campesinos iban hacia las grandes urbes industriales y prácticamente se quedaban a vivir en las favelas. Eso generó las favelas, generó la desigualdad, la inseguridad. O sea, ya este boom de inseguridad en Brasil se vivía desde los años 70, en plena dictadura. Ya en plena dictadura militar,
Río de Janeiro se convirtió en una ciudad muy peligrosa y ni los militares podían resolver ese tema. O sea, y en parte este mal manejo económico, aún a pesar del gran desarrollo, fue porque todo estaba muy mal planificado. No fue un crecimiento genuino dentro de un modelo capitalista. O sea, eso hay que tener en cuenta que a pesar de que esos progresos que sí tuvo Brasil, que desarrolló infraestructura, construyó carreteras, autopistas, un montón de centrales hidroeléctricas, como Itaipú, por ejemplo, que yo visité en persona, que justamente se construyó en los años 70, en esa época de bonanza, del milagro brasileño, digamos, es un modelo que no permitió tener un desarrollo calidad de vida a más de la mitad de la población de Brasil, que seguía siendo excluida. Por ejemplo, en un modelo de desarrollo capitalista, generalmente el progreso alcanza a toda la población. Y en Brasil apenas benefició con suerte a una cuarta parte de la población. El resto vivía excluido fuera del sistema, prácticamente marginada, viviendo de un ingreso mínimo para subsistir. Por eso no hay que confundirse pensando que Brasil realmente tuvo un modelo de industrialización que le permitió tener un progreso importante. Fue un progreso a un altísimo costo social. Y además, esa bonanza que tuvo Brasil en los años 70 generó un desequilibrio económico tan fuerte que con tantos desajustes fiscales que ya para 1980 Brasil era un barril de pólvora que estaba a punto de explotar porque el modelo se agotó y más con la crisis financiera de los 80 cuando países del primer mundo dejaron de prestar plata a los países del tercer mundo de América Latina porque ya estaban endeudados y no podían devolver la deuda. Estalló la década perdida, que era la década de los 80, con crisis financieras, con hiperinflaciones. Y Brasil, que crecía a una tasa promedio de casi 7% anual en toda la década de los 70, en la década de los 80 dejó de crecer, tuvo años de depresión, de recesión, con hiperinflaciones que llegaban hasta 5.000% anual. Eso generó una destrucción del tejido social con una inseguridad terrible en casi todas las ciudades brasileñas, en las favelas. O sea, ese problema de narcotráfico, de inseguridad, de matanzas, viene desde esa época, de los años 70 y sobre todo los años 80. Y la hiperinflación, las crisis continuaron hasta los principios de los 90. Y si Argentina ya con Menem, a fines de 1990, ya tenía un plan de estabilización con el inicio de convertibilidad, ya con recuperación económica muy acelerada, Brasil hasta 92, 93 todavía estaba en un infierno inflacionario con caída del PBI. Y recién con el proyecto estabilizador de Color de Melo no fue muy exitoso, no logró realmente reformar la economía de Brasil. Empezó con reformas, hizo algunas reformas, pero no dieron el resultado económico inmediato para que la economía de Brasil se estabilice. Y recién con Plan Real, que lanzó Cardoso a partir del año 93-94, que permitió estabilizar la inflación, acabar con la hiperinflación y lanzar por unos años el plan de convertibilidad, porque Brasil también, igual que Argentina, tuvo un plan de convertibilidad que duró 4 años entre 94 y 98, cuando un real estaba sujeto a un dólar. Y eso sí permitió una cierta recuperación, cierta estabilización. Empezaron a privatizar ciertas empresas estatales, porque Brasil a principios de los 90 todas sus grandes empresas pesadas de la industria eran todas estatales, era un país estatal, era un país estatista, era una inmensa magia estatal que controlaba a esas empresas públicas que eran muy ineficientes. O sea, mucha gente piensa en Brasil como un gigante capitalista, pero no, era un gigante estatista. Con un estatismo que venía de un fascismo de los años 30, que nunca se alteró, nunca se modernizó. Recién, claro, con Color de Melo y con Cardoso, que era un socialdemócrata, pero aplicó reformas liberales, liberadoras, en línea con todos los demás países de América Latina, que en los años 90 aplicaban reformas liberales de liberación económica, era algo normal. Eso permitió a Brasil, digamos, obtener algo de oxígeno, modernizarse. No, ni siquiera como Argentina. Argentina con Menem y Perú con Fujimori se modernizaron mucho más que Brasil. Brasil tuvo una menor apertura económica, pero fue lo suficiente para reactivar una decaída, casi destruida economía después de la crisis de los 80 e iniciar cierto crecimiento, cierto desarrollo. Brasil empezó a crecer a tasas de 3-4% anual, bastante decente, no una gran cosa. Brasil nunca volvió a crecer a altas tasas después de la década de los 70. O sea, una vez que se terminó ese milagro económico de los 70, Brasil nunca recuperó un crecimiento acelerado.
desde los años 90, 2000, crece así a 3-4% anual, que no está mal, es un crecimiento decente, pero ya nunca volvió a ser esa potencia emergente, acelerada, porque en Brasil existe, su economía está tan ineficiente, su costo, por algo dicen el costo Brasil, de tantas exigencias, por ejemplo, la inflexibilidad laboral, la alta carga tributaria, un montón de controles y regulaciones que son peores que en Argentina, pero peores, hicieron que sea poco viable, por ejemplo, producir algo, invertir en Brasil, producir, tener empresas, trabajar en blanco. Mucha gente trabaja en negro porque en blanco es inviable. Pero aún así, y con la victoria de Lula da Silva, que hay que reconocer que no cambió el eje, digamos, de las reformas liberales de Cardoso y mantuvo una moderada economía de mercado, Brasil tuvo, digamos, un periodo de bonanza, no por mérito de Lula, porque simplemente prendió el piloto automático siguiendo la misma línea de Cardoso, sino por un muy buen contexto internacional, cuando los precios de soja, de hierro, de acero, de petróleo estaban en auge, había inversiones. Brasil empezó a recibir inversiones de Estados Unidos, de Japón, de Unión Europea, de China incluso, y tuvo un gran desarrollo, o sea, creciendo a 3-4% anual, pero con la Bovespa, con la bolsa de valores que estaba en auge, estaba explotando. Brasil se capitalizó, recibió grandes capitales. Eso mejoró, digamos, la calidad de vida en general mejoró muchísimo. La bonanza continuó hasta el año 2008, cuando estalló la crisis financiera internacional. Después el voto se recuperó rápido en 2010. Y cuando en 2010 todos pensaban que Brasil va a seguir creciendo a altas tasas, bueno, a tasas moderadamente altas, y que va a seguir siendo un país potencia, bueno, sucedió que justamente a falta de reformas, porque ni Lula da Silva ni Dilma Rousseff han hecho reformas económicas liberadoras, y el modelo seguía siendo ineficiente, porque las reformas liberales que hizo Cardoso eran insuficientes, no alteraron el sistema del todo, solo hicieron lo más urgente, digamos, desahogaron el Estado que ya estaba completamente ahogado, pero faltaba mucho más. Entonces, cuando empieza la Gran Depresión brasilera en el año 2014 y continúa hasta 2016, Dilma sí empezó a hacer cierto ajuste, algunas primeras reformas ya empezaron con Dilma. Después lo continuó Temer, que Temer era su vicepresidente. Cuando Dilma es destituida por corrupción y asume Temer por 2 años, Temer sí ha hecho unas reformas importantes económicas. No tenía popularidad, tenía 3% de aprobación popular, pero sí realizó importantes reformas de ajuste. Y es ahí cuando en 2018 gana Bolsonaro, con gran promesa libertaria, liberalizadora, que pone a ministro de Economía Guedes, que era un ministro muy ambicioso, que promete reformar todo el sistema, pero no ha logrado mucho en ese sentido, porque simplemente Bolsonaro, que llegó como un derechista liberal, así, claro, conservador, homofóbico, anticologista en cuestiones sociales, pero al menos que decía ser liberal en lo económico. Pues la verdad es que el Bolsonaro no es ni de derecha, ni liberal, ni nada. Es un sujeto que viene del chavismo de lo más revoltoso, antiliberal en todos los sentidos, y todo lo que pasó en su gobierno pues es consecuencia de su verdadera ideología, de su verdadera esencia, de su verdadera lealtad geopolítica. Y vamos a repasar un poco la historia. Bueno, todos sabemos que Lula era de una izquierda, venía de una izquierda dura, sindicalista, casi chavista, que después se moderó, que se transformó, que tomó una línea más moderada. Todos lo sabemos, pero muy poca gente sabe lo que realmente fue Bolsonaro. Todos saben que fue capitán del ejército, ex capitán. Y bueno, pregúntense por qué es ex capitán, qué pasó, por qué lo echaron del ejército. Bueno, la parte más interesante. Bolsonaro fue un militar, llegó al rango de capitán, siempre fue un militar de izquierda, infiltrado, como se supo de las investigaciones, fue un agente de la inteligencia cubana, G2. Lo infiltraron bueno, lo que hacían los servicios de inteligencia cubana es infiltrar a jóvenes militares ambiciosos, cuando ya tenían, por ejemplo, simpatías por el régimen castrista comunista, los infiltraban en el ejército en diferentes países. Así infiltraron a Hugo Chávez, que era agente cubano en el ejército venezolano, que siendo teniente y llevó a cabo un tremendo golpe de Estado en 1992, cuando ganó, digamos, cierta influencia en el ejército.
Lo mismo pasó con General Velasco en Perú, que en 1968, también que en colaboración con el régimen castrista de Cuba, llevó a cabo un golpe militar en Perú e instaló una terrible dictadura nacional comunista por 7 años, que duró entre 1968 y 1975. O sea, hubo dictaduras, golpe de Estado de corte militar izquierdista. Y Bolsonaro se estaba preparando para eso. Pero a diferencia de un militar marxista, él tenía una visión más de izquierda nacionalista. Era un izquierda nacionalismo es básicamente chavismo, es la misma línea que tuvo Hugo Chávez en Venezuela. Por ejemplo, la inteligencia del ejército de Brasil ya lo vigilaba, sabía que era un revoltoso, sabía que era un traidor y por eso no pudo progresar, era muy ambicioso, quería ascender en el rango para llegar más arriba, justamente para dar un golpe de estado en contra de la democracia brasileña, que era incipiente democracia. No se lo han frenado, nunca creció más de capitán y en 1986 Bolsonaro se destacó cuando empezó a generar revueltas militares. Imagínense, o sea, era el primer año de la democracia, el segundo año de la democracia. Brasil recupera la democracia en 1985. Entonces se legalizan los sindicatos, se aprueban las protestas, se puede protestar, hacer piquetes. Bueno, Bolsonaro lo que hace es iniciar una revuelta militar con sus soldados que estaban bajo su mando y empieza a rebelarse contra el sistema y exige que le aumenten el sueldo. O sea, pedía aumento de sueldo a través de una rebelión militar. E incluso llegó en una de sus actividades revoltosas, subversivas, llegó a volar un oleoducto en estado de Río de Janeiro. Imagínense a un militar que juró defender a su país, hace volar a un oleoducto como protesta para que le aumenten el sueldo. O sea, en cualquier país serio, por un atentado de esta gravedad, como por ejemplo Estados Unidos, este militar hubiera recibido una cadena perpetua después de un juicio militar. Pero Bolsonaro enfrentó al tribunal militar, donde se lo ha juzgado por sus actividades literalmente terroristas subversivas, y se lo condenó apenas o sea, lo expulsaron del ejército. No estuvo preso, sí estuvo detenido un tiempo, unas semanas, pero lo expulsaron. Nunca más se le prohibió volver al ejército. Se fue con vergüenza del ejército. Sin embargo, en los medios populistas de Brasil lo promocionaron como un luchador social que se rebeló contra los bajos sueldos militares y que luchaba por el aumento salarial. Son cosas completamente descabelladas. Sin embargo, los medios, al igual que a Chávez, le dieron popularidad después de su fallido golpe en 1992, le dieron la misma popularidad a Bolsonaro a fines de los 80 y hasta 1990. Y eso le permitió ganar fama necesaria para lanzar su candidatura como un político nacionalista conservador, de una tendencia más izquierdista, que gana las elecciones en 1990 y logra entrar en el Congreso de Brasil. Y a partir de ahí, entre 1990 y 2018, por 28 años consecutivos, ocupó cargos de diputado, siempre presentándose como un candidato nacionalista. Era idéntico al Gómez Centurión argentino. La misma línea ideológica, o sea, un nacionalismo completamente anti-occidental, antiliberal. Bolsonaro era antiliberal, odiaba la economía del libre mercado. Promovía estatizar todo, controlar todo por el Estado. O sea, quería volver al mismo sistema político que existió con Vargas en los años 30, durante el fascismo, o durante el Estado Novo en los años 40. Quería eso. El objetivo de Bolsonaro era literalmente volver al fascismo. Por suerte nunca tuvo una trascendencia importante en la política brasileña, siempre sacaba una marginal cantidad de votos, lo suficiente para mantener su banca en el Congreso, pero nunca para llegar más allá. Era un político irrelevante. Es más, en el año 1999 se destacó en una entrevista para un diario de São Paulo, que le pregunta, ya en septiembre del 99, cuando Chávez lanzó su nueva constitución chavista, cuando ya todo el mundo sabía que era un chavista de corte castrista. Entonces le preguntan, ¿qué opinas del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela? Y Bolsonaro responde que es una esperanza para América Latina. Y ahí prácticamente deja en claro que simpatiza con él, simpatiza muchísimo con él. O sea, Bolsonaro literalmente apoyaba a Hugo Chávez y a su proyecto chavista en Venezuela. Eso está ahí en esta entrevista que quedó, hay una captura de pantalla que pueden ver. Eso es verdad. O sea, Bolsonaro era de la línea chavista, aunque se disfrazaba de nacionalista, de un nacional católico fascista, su simpatía siempre va hacia una línea chavista.
Y mantuvo esa línea, esa misma línea, hasta el año al menos 2015-2016, cuando empezó a cambiar la moda, cuando cambió la moda política con el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos y toda esa línea de alt-right, del populismo de derecha, cuando gente marginal, gente lumpen, como por ejemplo racistas, neonazis, todos esos extremistas, misóginos, que antes solamente comentaban desde el anonimato de las redes sociales, empezaron a reunirse en grupos prácticamente millonarios, que integraban a millones de miembros activistas, y de ese modo empezaron a popularizar su movimiento. Es por eso como ganó Donald Trump, ganó la interna del Partido Republicano a través de esos extremistas marginados, entre neonazis, fascistas, misóginos, que antes estaban en redes sociales y después se lo mataron en masa en la interna, le dieron impulso, le permitieron ganar mucho más votos entre gente normal, que no sabía con qué se enfrentaba, y así ganó la interna y la externa. Bueno, a través de ese discurso populista, fascista de Trump, que era otro operador de Rusia, porque todos saben que Trump opera para Rusia, incluso para Irán, pero en primer lugar para Rusia. De este modo, Jair Bolsonaro, siendo agente cubano, a diferencia de Trump, que era agente de Rusia, Jair Bolsonaro es agente cubano. Se adaptó a ese nuevo discurso de alt-right, de la derecha populista, y cambió ese discurso, pasó de ese nacionalismo retrógrada, antiliberal en lo económico, a adaptar una postura liberal en lo económico, pero conservadorista en temas morales. Por eso siempre se destacó por su patético discurso anti-LGBT, anti-ecologista, anti-feminista, anti-aborto. Se abrazaba con los evangélicos y todos los sectores más radicales, más retrógrados de la sociedad brasileña. Y de ese modo empezó a ganar muchísima fama porque, bueno, aprovechó el momento, el contexto. ¿Qué contexto permitió el despegue de Bolsonaro? Después del Lava Jato, prácticamente toda la élite política de Brasil quedó mutilada por el escándalo de corrupción. Todos los políticos de primera línea estaban implicados en diferentes escándalos de corrupción, como con Odebrecht y con otras empresas, con otras mega empresas brasileñas, con obras públicas. Entonces muchos quedaron presos, otros simplemente quedaron desprestigiados por sospechas de corrupción. Entonces la sociedad brasileña se cansó, pensaban que hay que hacer un blanqueo, una renovación de la política. Y encima que Lula, justo para la elección de Bolsonaro, Lula quedó arrestado, quedó preso y no pudo competir. Y recién puso a un sucesor que era Haddad, que todavía no era popular, no era conocido. Y encima Bolsonaro tuvo un dudoso atentado donde lo acuchillaron. Sí, realmente lo acuchillaron muy fuerte, pero justamente después de ser acuchillado, su imagen saltó, pasó de 20% a 40% de poder, justo después de ese atentado. Hay diferentes teorías, algunos dicen que realmente fue planificado para darle popularidad, por ahí lo acuchillaron un poquito más fuerte, sin querer, que lo estimaron más de lo esperado. Otros dicen que fue algo accidental. Yo tengo mis dudas. Estoy un 98% convencido que era un autoatentado, porque sin ese atentado Bolsonaro no hubiera sido electo, porque todavía no era tan conocido, no tenía ese impulso necesario. Tenía 20% a fines de agosto, a un mes de las elecciones. Con 20% no llegase a ganar las elecciones, pero duplicó su imagen con casi 40% y ganó a Haddad en segunda vuelta con 55%. Y Haddad era heredero de Lula, que era muy popular. Por eso su llegada al poder fue muy rara, muy turbia. Y una vez que llegó en el poder, bueno, incumplió sus promesas económicas. Sí puso a Guedes para el Ministerio de Hacienda, o sea que es el Ministerio de Economía en Brasil. Y Guedes sí ha hecho ciertas reformas económicas. Algunas las hizo, pero no dieron el resultado esperado porque el grueso de las reformas no se hizo por el sabotaje que llevaron a cabo los militares chavistas que puso Bolsonaro en cargos ministeriales, o sea, en ministerios. Metió a un montón de militares, hasta su propio vicepresidente, Mourão se llama, es un militar, y encima con una apariencia de Chávez tiene, o sea, ya con eso le digo todo. Y esos militares sabotearon las reformas económicas. Por ejemplo, Guedes quiso privatizar casi todas las empresas públicas de Brasil que son un lastre, que son ineficientes. Bueno, ¿y qué empezaron a decir a esos militares chavistas de Bolsonaro? Que era una traición a la patria, que Guedes era traidor a la patria, que quería vender propiedad del Estado, que eran las empresas, pero no eran ineficientes. Esas empresas cuando son públicas no son efectivas, no producen, realmente encima generan pérdidas para el Estado. Bueno, cualquiera que sabe algo de economía entiende eso. Por tanto, lo sabotearon, el propio gobierno bolsonarista saboteó a Guedes.
le permitieron hacer reformas más superficiales. Bueno, la más importante era la reforma provisional jubilatoria, que realmente es lo más importante que pudo hacer, porque el sistema jubilatorio de Brasil era un desastre. O sea, y ni siquiera existía edad mínima para jubilarse. Se jubilaban a los 55 años en un país que tiene baja tasa de natalidad y se está envejeciendo. Con esa proyección, todos daban que en 10 años Brasil se iba a quebrar de forma irreversible. Bueno, con Guedes ese tema se solucionó, que al menos era una bomba de tiempo realmente peligrosa, pero en todo lo demás no se pudo avanzar mucho o nada directamente. Y lo que es más importante, Bolsonaro tomó una postura antioccidental. Sí, mientras estaba Trump en el poder, Bolsonaro tuvo buena relación con Donald Trump, no con Estados Unidos. Aprovechaba que Trump estaba en el poder para tener vínculos con Estados Unidos, pero apenas Trump perdió las elecciones y ganó Biden, Bolsonaro empezó a alejarse de Estados Unidos, empezó a entrar en conflicto con Biden, porque Biden es un socialdemócrata, atlantista, globalista, o sea, pro atlantismo globalista, que busca que en todo el occidente exista una democracia liberal, que no exista el populismo de derecha de corte fascista, porque lo que representa Bolsonaro es un fascismo de lo más retrógrada, y por supuesto iban en choque. Entonces, de repente, a partir del año 2021, Bolsonaro empieza a alejarse de Estados Unidos con el gobierno de Biden y empieza a apostar por su nuevo socio, que es Vladimir Putin de Rusia, y empieza a incorporarse a una alianza con BRICS. Bueno, BRICS ya existía con Lula. Era el peor error geopolítico de Brasil meterse en BRICS con países fracasados, totalitarios, fascistas, antidemocráticos, y no en vez de tener una alianza con los países atlantistas como Estados Unidos, Unión Europea, Israel, Reino Unido. Y por supuesto, este aislamiento geopolítico significó que las exportaciones brasileñas están deprimidas, que los países del mundo libre, por ejemplo Unión Europea, Estados Unidos, no le van a abrir sus mercados a los productos brasileños, lo van a castigar porque Brasil se comportó como un país hostil, como un país enemigo del occidente con Bolsonaro, que prefiere a China y a Rusia. Incluso apoyó a Rusia en la invasión de Ucrania, incluso ahora mismo le está comprando combustible a precios preferenciales para ayudar a Putin y a la vez obtener un combustible más barato por razones populistas para su campaña política. Bolsonaro ha hecho todo para que el occidente le baje el pulgar, para que aísle a Brasil. Y eso significa que por más que hagas unas reformas económicas internas y que liberalices algunos aspectos de tu economía que antes era inviable y ahora es un poquito más viable, pero tenés todo lo que es el entorno externo cerrado, porque el mundo libre no confía en tu gobierno, lo considera hostil. Por tanto, no te abren los mercados, no te van a llevar a cabo las inversiones. Y un país como Brasil necesita inversiones extranjeras para crecer, para capitalizarse, para que se instalen nuevas empresas, para que haya una transferencia de tecnología. Lo mismo que digo para Argentina, pero en Argentina al menos tenemos el gobierno de Juntos por el Cambio, que va a ganar las elecciones y va a hacer una transición hacia una alianza con atlantismo, con los países del mundo libre, no con las autocracias asiáticas de China, Rusia e Irán. Pero Brasil no hizo todo mal, se alejó del atlantismo, se alejó del mundo libre, apostó para países mediocres, fracasados y más, continuó con la misma línea fallida, proteccionista que tuvo desde 1930. O sea, hasta en Argentina entendimos que para salir del hoyo, para salir de ese fracaso, tenemos que abrirnos al mundo. Eso se entiende, eso entienden ahora en Juntos por el Cambio, eso entiende Espert, eso entiende López Murphy. Milei no se centra mucho en política exterior porque es un farsante, es un kirchnerista disfrazado de derecha. Bueno, es un caso aparte, pero igual suma un poco para cambiar mentalidad de mucha gente en Argentina que antes negaba una apertura comercial con el mundo, sobre todo con el mundo libre. Bueno, ahora se entiende, pero en Brasil no entienden. En Brasil las exportaciones de Brasil apenas suponen 10% de su PBI, mientras países de primer mundo, por ejemplo Dinamarca, Suecia, Alemania, Sur Corea, sus exportaciones suponen 30% de su PBI. Por eso tienen una economía potente, fuerte. Un tercio de su PIB trabaja para las exportaciones, exporta al mundo, tienen empresas globales altamente competitivas. En Brasil no existe eso. Fuera de esas mega empresas competitivas como Petrobras y Vale, Minera y unas pocas más como Embraer, las demás empresas son ineficientes, no pueden competir con el mundo, no pueden exportar al mundo, viven de mercado interno, viven exportando soja a China. O sea, eso no es una economía potencia, eso es patético.
Por eso si en Argentina al menos salimos del Mercosur, Mercosur prácticamente está muerto. Uruguay hizo un pacto, firmó un tratado de libre comercio con China y está firmando otro tratado de libre comercio con el arco del Pacífico, con los países de América Latina que bordean el Pacífico, violando las principales reglas del Mercosur, lo que anula a Mercosur como una alianza comercial. Es un gran provecho para Argentina. Una vez que asumirá el presidente Larreta en diciembre de 2023, nos conviene sustituir el acuerdo de Mercosur que tenemos con Brasil por un simple acuerdo de libre comercio entre las dos naciones para mantener las cadenas de comerciales y de producción que tenemos entre ambos países y que son muy importantes. Son importantes para la economía de ambas naciones. Y después armar una alianza entre 3 países, con Uruguay y Chile, formando una nueva alianza bioceánica que integrará justamente, que unirá el Atlántico con Pacífico, beneficiando a los 3 países y que estarán integrados al atlantismo de la OTAN, de la AUKUS. Tendrá una gran alianza estratégica con el Reino Unido, superando justamente todos nuestros rechazos nacionalistas que tanto daño nos han hecho. Y de ese modo, nosotros, los que somos 3 naciones del Cono Sur, podemos integrarse en la nueva alianza del mundo libre atlantista. Mientras Brasil, lamentablemente, así como está, va a quedar muy rezagado, ya sea con Lula o con Bolsonaro, porque tanto Lula son pro-BRICS, son pro alianza con Rusia, China, India y Sudáfrica, como también Bolsonaro. Los dos son inviables en ese sentido. Sin embargo, Bolsonaro es mucho más peligroso por su pasado directamente chavista, que a diferencia de Lula, Lula sí fue un chavista, pero se moderó, adoptó una postura más progresista, más socialdemócrata. Tiene, digamos, una postura a favor de la Agenda 2030, que es una agenda impulsada por la OTAN, una agenda progresista que mantiene el status quo en cuanto a la economía, que al menos va a pasar como con Boric, que va a mantener la economía de libre mercado, pero va a legalizar el aborto, va a aprobar, por ejemplo, más derechos para la comunidad LGBT, va a promover más políticas feministas queer, por ejemplo, que incluyen a todas las minorías sexuales, que incluyen, por ejemplo, con el tema de la identidad de género. Va a promover políticas de educación sexual integral en las escuelas, pues muy importante, por ejemplo, para que los jóvenes sepan cuidarse sexualmente y evitar embarazos no deseados, sobre todo por temas de natalidad. También, sobre todo, Lula va a promover políticas ecologistas en Amazonia. El verdadero desastre del gobierno de Bolsonaro fue su política depredadora y con su profundo desprecio por la ecología en la región de Amazonia. Cientos de incendios de bosques en Amazonia que causaron daño irreparable, devastador. Decenas, cientos de minas ilegales que están destrozando el ecosistema de Amazonas, que explotan oro y diamantes y que contaminan con mercurio y demás venenos el ecosistema del país, de la región. O sea, el daño que ha hecho Bolsonaro, demostrando su desprecio por la naturaleza, es impresionante. De hecho, es una de las razones por las cuales los países atlantistas occidentales lo quieren fuera. Consideran que es una amenaza tanto para el mundo como para el propio Brasil, porque está destruyendo el mayor pulmón verde del planeta Tierra. Y son razones más que suficientes para boicotear a Bolsonaro. Por eso las razones son muchas. Con Lula seguramente sí gana, y bueno, todas las encuestas le dan un triunfo obvio. Lo que va a pasar es que seguramente no va a hacer más reformas económicas liberales, estoy seguro, va a mantener el mismo sistema económico. Difícilmente va a cambiar algo, va a tener un discurso populista de izquierda, pero una vez que asuma el poder, difícilmente que cambie el modelo, se va a mantener. Eso sí, se va a enfocar en políticas más progresistas. Seguramente va a legalizar el aborto para justamente joder a todas esas sectas evangélicas pro vida, tanto católicas, jesuitas, como sobre todo evangélicas, las más pesadas, las más revoltosas, que son los que justamente más atacan a la comunidad del LGBT, que atacan más al feminismo progresista, pro derechos, por ejemplo, atacan a las chicas que luchan por el aborto, odian, por ejemplo, que existan clases de educación sexual integral. Bueno, para neutralizar a esos grupos extremistas, seguramente Lula va a promover ese tipo de políticas. Entonces va a enfocar su política, su gobierno durante sus 4 años en ese tipo de gestión. Va a ser en ofensivo, van a ser 4 años por ahí. En la economía no van a hacer gran cosa. Brasil seguirá creciendo 1% anual, capaz con mucha suerte crecerá 2% anual, con mucha suerte.
Si, por ejemplo, Lula se porta bien y por ahí países atlantistas le abrirán la canilla con el tema de inversiones, por ahí crecerá un poquito más, 2-3%. Pero hasta que Lula no salga del BRICS y no decida que Brasil debería estar del lado del occidente y no con países totalitarios, antidemocráticos, pues Brasil va a seguir siendo medio fracasado. Pero con Bolsonaro sería peor. Si gana va a seguir el mismo populismo de derecha, va a seguir más afianzado, va a ser recargado. Seguramente va a impulsar su línea más fascista, va a intentar suprimir, digamos, mecanismos republicanos y democráticos, va a tratar de intervenir en la justicia. Hay que reconocer que el mayor logro de Brasil es su institución judicial. Brasil tiene una justicia independiente, realmente tiene una justicia muy fuerte, que es capaz de investigar a cualquier gobierno que no tiene problemas de meterse ni con Lula ni con Bolsonaro. Si hay corrupción, si hay cualquier mal manejo de fondos o simplemente violación a las reglas democráticas, la justicia federal brasileña interviene y puede detener a cualquier miembro del gobierno. Ya lo vimos con Dilma, vimos cómo arrestaron a Lula y podemos ver incluso cómo van a arrestar a Bolsonaro una vez que termine su patética gestión, porque si hubo escándalos de corrupción, la justicia lo investigará, lo encontrará y va a terminar preso merecidamente. Pero la misma justicia va a seguir también cuidando para que si Lula gana las elecciones, que tampoco intente hacer una autocracia chavista. Entonces la justicia justicia brasileña es el mayor resguardo de las instituciones de Brasil. Y también existe peligro que Bolsonaro puede hacer lo mismo que Trump. Al ver que perdió las elecciones, perdió la primera vuelta, pierde la segunda, entonces desconoce, declara un fraude y dice que las elecciones serán fraudulentas. Pues tiene apoyo militar y puede sacar a los militares, pero como dije, la justicia es independiente y al mando de la justicia está toda la policía, todas las policías estatales, federales, está la policía militar y la justicia puede ordenar a todas las fuerzas policiales para que lo saquen por la fuerza, y por más que saquen militares, y dudo mucho que le ayudará. Las fuerzas policiales suponen cientos de miles de efectivos en Brasil, armados con armas de guerra, tienen carros blindados ligeros, o sea, suficiente para sacar a un revoltoso Bolsonaro que por más que se atrinchere ahí en capital Brasil, lo van a sacar por la fuerza. Por tanto, si no quiere hacer un papelón, un bochorno, como ya hizo Trump, que intentó hacer un autogolpe con la toma del Capitolio, bueno, Bolsonaro seguramente intentará hacer algo parecido, pero va a terminar mal. Lo van a sacar por la fuerza a través de las fuerzas judiciales. Eso es muy importante de tener en cuenta porque quedan 2 semanas y todo indica que Bolsonaro va a desconocer el resultado de su fracaso. Y las razones para considerar que Bolsonaro es mucho más peligroso que Lula tienen que ver con su visión ideológica interna. Es un personaje que detesta la democracia liberal, odia las instituciones, odia la república, odia la justicia, odia al parlamento. Por ejemplo, no pudo gobernar bien porque no tuvo mayoría en el parlamento. Muchas de sus reformas no han sido aprobadas porque no alcanzó un quórum, porque no supo negociar, porque no supo buscar consensos. Es un extremista de derecha que arrancó como un chavista y después como un buen camaleón se disfrazó de esa derecha fascista. Encontró apoyo en sectores neointegristas, que todavía existen en Brasil, neointegristas fascistas. Encontró un gran apoyo en sectores militares en Brasil. Y los sectores militares en Brasil son altamente estatistas, fascistas. Muchos son ex-chavistas infiltrados. Otros simplemente son fascistas de derecha, pero son inviables. No creen en la economía de libre mercado, causando el mayor fracaso de Brasil como economía. Y lo peor de todo ni siquiera es lo económico, sino lo social. Fíjense la línea ideológica que promueve con el tema de los evangélicos, y todas las sectas pro vida o los ultracatólicos, las marchas que hace. El mesianismo puro, prácticamente quiere anular a Brasil como un país laico y convertirlo en un país teocrático en pleno siglo XXI. Cuando estamos viviendo en la cuarta revolución industrial, en la revolución transhumanista, cuando prácticamente las religiones están perdiendo peso, por eso la gente está cada vez menos religiosa, se están volviendo más laicos, más agnósticos, incluso más ateos, porque el impacto de la tecnología está cambiando tanto los hábitos modernos de la vida en países más avanzados, más civilizados, que la gente prácticamente está dejando practicar religiones. En Europa, la mayoría de la población ya no es religiosa, no practica, ni siquiera, muchos directamente son ateos o agnósticos. Y en Brasil vemos la tendencia a todo lo contrario.
millones de sectarios ultra evangélicos caminando con cruces, oponiéndose radicalmente a cualquier reforma social, por ejemplo, contra el aborto, contra la educación sexual. Y eso es un verdadero peligro, es un peligro. De seguir así por unas décadas, Brasil se convertiría en una republiqueta bananera que ya ni siquiera sería de ingresos medios, sino de ingresos bajos. Sería una especie de Bangladesh de Sudamérica, con superpoblado, con una natalidad creciente, pero de gente, digamos, más marginada, porque la gente de clase media en Brasil sigue teniendo una natalidad baja. Y de hecho, gracias a políticas progresistas anteriores de Cardoso y de Lula, la natalidad en las favelas, la natalidad en el norte empobrecido de Brasil, en el nordeste, bajó muchísimo. Prácticamente se igualó con la natalidad de la clase media. Hoy Brasil tiene una tasa de 1,6 hijos por mujer. Es una bendición porque permite que esa pobreza, esa miseria estructural empieza, digamos, a detenerse en su crecimiento y se reduzca. Pero Bolsonaro busca todo lo contrario, a través de represión contra cualquier práctica de control natal, o sea, para que las mujeres, dándole a las mujeres de bajos recursos derechos para decidir sobre su salud reproductiva, de decidir cuántos hijos quieren tener. Bolsonaro lo que quiere es que las mujeres y los pobres en general sean ignorantes, que no cuidan su natalidad, que no decidan, que vuelvan a tener como antes, tener 3, 4 hijos, porque ahora tienen 2 hijos o menos incluso, pero quiere que vuelvan a tener 4, 5, que las favelas vuelvan a explotar de gente, que haya más pobres, porque esos cabezas de termos, esa gente, tanto Lula como Bolsonaro, se nutren de la gente pobre. Su principal electorado se concentra entre gente marginal, entre gente de muy baja educación, entre gente de bajo IQ. Pueden fijarse, por ejemplo, en los fanáticos de Lula y Bolsonaro. Ya son idénticos, casi no hay diferencia. Un fanático bolsonarista odia al occidente, habla de conspiraciones, habla en contra de Soros, en contra de la Agenda 2030. Dice que la OTAN quiere invadir a Brasil, le quiere quitar la Amazonia o quiere provocar un separatismo secesionista en el sur. Vienen con esas conspiraciones y tienen un odio increíble hacia el mundo libre, hacia el mundo occidental. Mientras fanáticos lolistas vienen con un discurso similar, pero enfocado más a la izquierda chavista. También odian a Estados Unidos, odian al occidente, odian a la OTAN, tienen un discurso nacionalista también, pero simplemente sin mencionar a Soros o la Agenda 2030, pero en todo lo demás son idénticos. Y son tan parecidos que a veces hicimos con un amigo ciertas provocaciones, por ejemplo, contra el discurso nacionalista de Brasil, y nos salieron a atacar tanto bolsonaristas como lulistas, y a veces era muy difícil distinguir quién era bolsonarista, quién era lulista. Así de parecidos son. Además son agresivos, entre ellos ya hubo choques, se han atropellado con autos uno a otros, se han golpeado, se han acuchillado. Literalmente son monos con navajas. Tanto fanáticos bolsonaristas como lulistas son monos con navajas. Son gente peligrosa, son gente de baja cultura, de muy reducida inteligencia. Y por eso tenemos a dos bandos extremistas que se enfrentan entre ellos, con la única diferencia que Lula, que al menos la élite lulista, es más moderada, ya tuvo un gobierno relativamente decente, tiene un pacto con las élites atlantistas. O sea, el occidente atlantista en esa disputa escogió a Lula como mal menor, no porque es bueno, porque tiene muchos méritos, no, porque es mal menor frente a un mal mayor que es el chavista de derecha de Bolsonaro. Por tanto, las élites, incluso los muchos empresarios, todo lo que es la élite brasilera, también apostó por Lula. Consideran que Brasil tendrá más futuro, más estabilidad con Lula, al menos por 4 años, que Bolsonaro. Pero quiero dejar en claro que la verdadera desgracia de Brasil en la política es que no tiene una sociedad civil muy débil. La clase media civil en Brasil es débil. Fuera de São Paulo y del sur, fuera de esas grandes urbes, la clase civil es muy débil, es muy debilitada. No hay una postura centrista. Por ejemplo, en Argentina estamos infinitamente mejor que en Brasil porque tenemos una gran alianza política centrista que es Juntos por el Cambio, que abarca casi 50% del electorado. Después tenemos, claro, a dos extremos chavistoides, que es, por ejemplo, el kirchnerismo, liderado por Cristina Kirchner,
que es un chavismo de izquierda, y tenemos a otro chavismo de derecha, que es liderado por Javier Milei, que es un chavista de derecha que abarca a ex kirchneristas y peronistas, y nazis incluso nacionalistas, que vienen de un discurso radicalizado que es idéntico al de Bolsonaro. Es más, Bolsonaro y su hijo, que es gobernador de San Paulo, financian los think tanks, o sea, tanques de cerebro, que envían, digamos, envían un contenido ideológico y más el financiamiento hacia la campaña de Milei. Una vez que pierde Bolsonaro, no habrá más ni recursos ni ideas para la campaña de Milei, por eso para Milei va a ser un golpe duro. Y en Argentina, tanto el kirchnerismo de izquierda como el chavismo de derecha de Milei están muy debilitados y encima se debilitan entre ellos. Mientras Juntos por el Cambio ya tiene una base electoral de 50% para ganar en primera vuelta. Y en Argentina tenemos un partido de centro decente que es pro-atlantista, pro-mundo libre, pro-democracia liberal. En Brasil, en esas elecciones, no hay ni una sola fuerza relevante de centro, ya sea centro-izquierda, centro-derecha. Hay algunas pocas que se van a presentar que van a sacar 2% o 3% de votos, completamente irrelevantes. Es más, el intendente de San Paulo, que no recuerdo su apellido, quiso presentarse en esas elecciones, pero Bolsonaro lo boicoteó, lo saboteó e hizo todo lo posible para que no se presente, justamente para que no exista una fuerza de centro en esas elecciones para elegir. Y quedan esos dos extremos. Por tanto, no queda otra que elegir entre mal menor y mal mayor. Y ahora veamos qué podría pasar en el futuro en Brasil, en este contexto. Digamos, el contexto más positivo, el mejor de todos, es que gane Lula por una diferencia de 10% o 15%, que tenga un mandato de 4 años. Lula ya es una persona muy vieja, tiene 77 años por cumplir, va a terminar su mandato con 81 años, o sea, ya va a estar como Biden ahora, o sea, no se va a presentar para el segundo mandato. Es más, existe un rumor que la propia élite política brasileña, decente, élite económica, financiera, más la élite atlantista internacional, pactó con Lula que va a tener un solo mandato de 4 años, le permitirán gobernar, o sea, tendrá que hacer reformas progresistas, tendrá que adoptar la Agenda 2030, tendrá que legalizar el aborto, dar más derechos para el LGBT, para los movimientos feministas progresistas. Sobre todo enfocarse en políticas ecológicas, detener el desastre depredador en Amazonia. Entonces, bueno, ahí a Lula se le permitirá gobernar manteniendo el status quo económico y va a estar todo bien. Entonces termina el mandato y en ese momento en Brasil tendrán que formar una fuerza política de centro derecha o centro izquierda, no importa. Y si se forma una fuerza así, entonces podrá, con la mitad de los votos que tuvo Lula, que son de gente moderada, y más otra mitad de votos que va a sacar Bolsonaro, que son gente también moderada que no quiere a Bolsonaro, que simplemente piensa que Bolsonaro es mal menor y lo vota, pero tampoco no pertenece a su núcleo duro, porque de los casi 40% que puede sacar Bolsonaro, 20% no lo quiere, lo ven como mal menor nomás. Entonces, si se forma una nueva fuerza del centro para 2026 y gana las elecciones, entonces Bolsonaro, que perderá buena parte de votos y solo se quedará con su núcleo duro extremista evangélico, que son 20% a lo mucho, y el Partido Trabajador sin Lula directamente desaparece, no tendrá algún reemplazo, pero no va a sacar más del 10% de votos. Entonces Brasil tendrá futuro, tendrá un gobierno de centro derecha, centro izquierda, y podrá retomar una senda digamos, de evolución, de crecimiento, de integración al mundo libre. Por ahí hasta podrá salir del BRICS y aliarse con el occidente. Es una esperanza bastante realista y, digamos, dentro de 4 años puede suceder. Digamos, yo soy optimista y veo esa probabilidad como más elevada. Y después existe, por ejemplo, probabilidades más apocalípticas, digamos, menos probables, pero más apocalípticas. Por ejemplo, Bolsonaro pierde las elecciones en octubre, en primera y segunda vuelta, pero declara un fraude y se mantiene en el poder por la fuerza. Moviliza el ejército, prácticamente lleva a cabo un autogolpe y se mantiene el poder a toda costa y crea una dictadura autocrática, así ya con el poder, con el respaldo militar. Y ahí las cosas se ponen feas, se pondrán feas realmente. El occidente, por supuesto, declarará un embargo total a las relaciones con Brasil, va a haber sanciones, se va a interrumpir el comercio exterior y por tanto Brasil empezará a apostar únicamente por el eje China, Rusia, Irán, más Venezuela, Cuba, se va a integrar con todos los países autócratas
que no respetan la democracia liberal ni los derechos humanos, se convertirá en una dictadura parecida a la de Putin en Rusia, y ahí sí pueden darse cualquier escenario. Por ejemplo, si Estados Unidos verá que Brasil se está convirtiendo en una dictadura autocrática, la cual ya no lo puedes, reinventar por vía democrática para sacar a Bolsonaro del poder, porque él se convirtió en un dictador con una potencia militar que reprime a cualquier opositor que sale a protestar en su contra. Entonces posiblemente activarán un código rojo, porque la OTAN sí desarrolló un código rojo para el caso de que Brasil se convierta en un país hostil, porque Brasil siempre fue un país traicionero que daba espalda a Estados Unidos, a excepción, claro, de su breve participación en la Segunda Guerra Mundial, que era lo único bueno y correcto que hizo Brasil. Pues en los últimos 30 años la OTAN desarrolló un código rojo para el caso que Brasil se convierta en un país chavista del eje Rusia-China-Irán y se convierte en una amenaza para Estados Unidos. Por tanto, bueno, ese famoso mapa que muchos han visto, donde el Amazonas aparece como un territorio administrado por la ONU y la OTAN, que no formará parte más de Brasil. Bueno, forma parte de eso, pero también este proyecto es mucho más abarcador e incluye una cadena de separatismos, tanto en los 3 estados del sur, Santa Catarina, Río Grande do Sul y Paraná, más estado de São Paulo. Entonces, donde existe la sociedad civil más fuerte, donde vive la clase media brasileña que más respeta la democracia liberal, la constitución, la democracia, valora su libertad, donde están los mayores centros productivos, donde están las mayores empresas más avanzadas de Brasil. Bueno, ahí se tratará de llevar a cabo cadenas sucesivas de secesión, de separatismo, para, digamos, apartarse de una dictadura fascista, criminal de Bolsonaro, que va a mantener el poder y prácticamente dividir a Brasil en varias partes. Es más, si por ejemplo seguirá depredando a Amazonas, puede haber un desembarco de tropas de la OTAN en Amazonas, quién sabe, pero en solo un caso particular que yo no le daría más de 1% de probabilidad, simplemente es algo teórico. Pero si Brasil se convertirá en una especie de Rusia de Putin, con Bolsonaro en el poder, que se quedará por tiempo indefinido y mantendrá su poder a través de la represión por parte del ejército, pues lanzar una cadena de separatismos en el sur y en el norte. El norte directamente será ocupado por la tropa de la OTAN con el aval de la ONU, justamente para salvar la Amazonia de una destrucción, y el sur será simplemente tomado por fuerzas separatistas demócratas civiles que simplemente no van a querer seguir viviendo en una dictadura totalitaria. Y obviamente los 3 estados del sur se unirán al cono sur con Argentina, Uruguay y Chile, que van a ser países más atlantistas, más democráticos, y se incorporarán porque tienen un sistema económico bastante avanzado, tienen una sociedad civil bastante decente. Son países que podrían integrarse perfectamente, a pesar de que hablan en portugués. Lo mismo el estado de São Paulo, pero el resto, lo más enviable, está justamente en el centro de Brasil, en el noreste de Brasil. Ahí justamente es el caldo de cultivo para los populismos. Ahí viven la mayor concentración de evangélicos radicalizados, que votan tanto al chavismo de Lula como al chavismo de derecha de Bolsonaro. Son igual. Y aunque muchos dicen que los evangélicos solo votan a Bolsonaro, también votan a Lula. Es más, por ejemplo, ya salió un dato que Bolsonaro desfinanció a las clínicas de salud mental, donde la mayoría de los internados eran personas afrobrasileras. ¿Y para qué lo hizo? Justamente para que miles de esas personas afectadas por problemas de salud mental salgan de esas clínicas y después se conviertan en caldo de cultivo para las sectas evangélicas. Ahora militan en sectas evangélicas porque esas sectas necesitan de personas así con muy bajo IQ. Y Brasil de por sí es un país, a pesar de que dice ser potencia, tiene un IQ promedio muy bajo, apenas 83 puntos, mientras en países europeos, en Norteamérica, el promedio es de 100 y en África es de 70. Resulta que Brasil, por su nivel de IQ, está más cerca de África que de Europa y de Estados Unidos. Por eso hay tanta gente ignorante, por eso hay esas sectas bolsonaristas, lulistas, de gente muy ignorante, muy mal educada, que caen en populismos. Por eso a Brasil le va a costar muchísimo salir del populismo y crear una sociedad civil realmente avanzada. Tendrán que invertir muchísimo en educación, tendrán que invertir en que
los hijos de los brasileños coman bien, porque claramente la mala alimentación afecta las capacidades cognitivas de allí tan bajo IQ, porque no es normal. Hasta en México, un país prácticamente mitad indígena y mitad mestizo, tiene un IQ de 90 puntos, casi 7 más que Brasil. O sea, es una vergüenza tener un IQ tan bajo para un país que dice ser potencia. Por esas cosas pasa todo lo que pasa en Brasil, y realmente es muy preocupante, pero bueno, yo soy optimista y estoy seguro que Lula va a ganar y que la justicia sabrá actuar para movilizar las fuerzas policiales y para evitar que el Bolsonaro logre atrincherarse en la capital brasilera y mantenerse en poder, porque va a hacerlo, es casi seguro, va a hacer lo mismo que Trump. Por tanto, posiblemente tendremos un escenario de guerra civil en la capital brasilera, donde las fuerzas policiales, por orden de la justicia de Brasil, van a acribillar a tiros a los militares sublevados de Bolsonaro, que van a tratar de custodiarlo, protegerlo. Posiblemente habrá un par de días de guerra civil en la capital brasilera, donde estoy seguro que las fuerzas policiales que responden a la justicia van a triunfar, más numerosos militantes de Lula o simplemente gente demócrata que no es ni bolsonarista ni lulista, que simplemente defiende la democracia, saldrán a apoyar al candidato que ganó las elecciones, que va a ser Lula, para que Bolsonaro se vaya. Pueden esperarnos unos días realmente turbios y sangrientos por cómo viene la cosa, pero bueno, la cuestión es denunciar esas cosas. Mientras más gente denuncie las tentativas de Bolsonaro de no reconocer las elecciones y atrincherarse ahí en su palacio, pues será menos probable que realmente se anime a hacerlo y que simplemente asuma la derrota y se vaya, y después que la justicia lo investigue. Estoy convencido que este personaje cometió no solo actos de corrupción, sino otro tipo de delitos mucho más graves, tomando en cuenta sus vinculaciones con Irán y con Rusia, que son directamente países que financian el terrorismo. Por tanto, va a haber muchas sorpresas una vez que termine esa pesadilla. Y una vez que pierda Bolsonaro, para Argentina va a ser un gran beneficio, porque como dije, la secta mileísta, que hoy puede abarcar hasta un 20% del electorado y que recibe amplio financiamiento y también recibe un contenido de ideas para su militancia política por parte de Bolsonaro y del gobernador del estado de São Paulo, que es el hijo de Bolsonaro, pues esta gente se va y no habrá más recursos. Por tanto, el mileísmo, la secta mileísta, no solo no tendrá recursos financieros y en cuanto al contenido ideológico, sino tampoco tendrá la misma motivación. Ya perdieron a Trump. Trump está a punto de ser arrestado y ir preso. Steve Bannon está arrestado y va a ir preso. La campaña trumpista está acabada en Estados Unidos, y con la derrota de Bolsonaro, que es un país vecino, directamente estarán desmoralizados por completo. Prácticamente todo lo que es la derecha populista alt-right, financiada por Rusia e Irán, va a fracasar en Argentina también. O sea, tampoco tienen muchas posibilidades, porque en Argentina hay Juntos por el Cambio, porque hay un candidato como Larreta que fácilmente puede sacar hasta 50% de votos en la primera vuelta. Contra eso Milei no puede hacer nada. Además, todos los votos que ha logrado conquistar se los quitó a Cristina Kirchner, se lo quitó a Massa, se lo quitó a la Wagner, se lo quitó a otros peronistas. Simplemente estamos hablando de dos bandos peronistas que se roban votos entre ellos. Y sin recursos que envía Bolsonaro tendrá menos probabilidad de éxito aún todavía. Así que para la causa democrática de Argentina, para que Argentina vuelva a ser un país atlantista, integrado al mundo libre, próspero, con comercio internacional y apertura de mercados, pues es lo mejor que puede pasar. Que pierda Bolsonaro, que la derecha populista alt-right fracase y que Argentina vuelva a ser un país normal, sin extremismo, sin ultraderecha ni ultraizquierda. Por supuesto, para Argentina la derrota de Bolsonaro va a ser una excelente noticia, porque Bolsonaro fue el responsable en financiar a la campaña de Milei, que es una especie de chavista de derecha, alt-right, lo mismo que Trump, lo mismo que Bolsonaro, lo mismo que Bukele. Y una vez que se va, no habrá más recursos ni económicos ni ideológicos, porque también, además de enviar dinero desde Brasil a Argentina para Milei, también enviaba contenido ideológico, los famosos tanques de cerebro, think tank, para que la secta mileísta tuviera ideas que difundir en Argentina para radicalizar a los jóvenes. Lo bueno es que en Argentina Milei no tenía ninguna posibilidad real de ganar. Aquí existe Juntos por el Cambio, que con Larreta fácilmente puede sacar 50% en primera vuelta y ganar de una.
mientras otros chavistas que enfrentan la reta son Cristina Kirchner, que puede sacar un 20, 22%, 23%, está completamente decaída, y también está Milei, que puede sacar entre 15 y 20%, es un chavista de derecha. Y encima, los votos que ganó Milei se lo quitó a Cristina Kirchner, se lo quitó a Massa, se lo quitó a otros peronistas, lo quitó a nacionalistas, o sea, a todos los inviables. Es un conflicto entre dos inviables que se desgastan entre ellos, mientras Juntos por el Cambio, que es de centro, que es atlantista, que es partidario de la democracia liberal, tiene su núcleo duro muy amplio, más fuerte que nunca, que no lo afectan, digamos, estos dos extremismos de izquierda y derecha, y más con la caída de Bolsonaro, porque Trump ya está acabado en Estados Unidos, está a punto de ir preso. Steve Bannon también tiene cargos penales, está arrestado. El trumpismo en Estados Unidos está agotadísimo, y ahora cae el bolsonarismo en Brasil y ya está. Para Milei va a ser un efecto desmoralizador fuertísimo, porque es prácticamente el fin de la alt-right en toda América Latina. Y Milei simplemente va a ser un fracaso rotundo en ese sentido. Bueno, eso era todo. Faltan menos de 2 semanas para las elecciones de Brasil. Vamos a observar atentamente todo lo que va a estar pasando en el país vecino. Esperemos que todo salga bien, que no haya tentativas de desconocer las elecciones, que la democracia triunfe en Brasil. Y bueno, hasta el próximo video. Era todo. Saludos a todos.